Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 18 de julio del año 2023 con la suma teológica. Seguimos con esta suma teológica, la segunda sección de la segunda sección, la segunda secundae, cuestión 59. Sobre la injusticia nos toca hablar porque ya hemos hablado del derecho, ya hemos hablado de la justicia, ya definimos lo que era la justicia y todo, y ahora nos toca hablar de lo contrario de la justicia, que es obviamente la injusticia. ¿Es un vicio? ¿Puede alguien sufrir voluntariamente lo injusto? ¿El que hace algo injusto peca moralmente? Vamos a ver todo ese tipo de cuestiones en la cuestión 59. Pero aún así, incluso terminando la cuestión 59, nos queda la 60 y la 61 con respecto al tema de la justicia. Así que vamos a empezar sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, artículo primero, ¿la injusticia es un vicio especial? Hay objeciones por las que parece que la injusticia no es un vicio especial. En primer lugar, se dice en el Juan 3:4, todo pecado es iniquidad. Ahora bien, iniquidad parece ser lo mismo que injusticia, pues la justicia es cierta igualdad. De ahí que la injusticia parezca ser lo mismo que la desigualdad o iniquidad. Luego, la injusticia no es un pecado especial. En una segunda objeción, se dice que ningún pecado especial se opone a todas las virtudes, pero la injusticia se opone a todas ellas, pues en cuanto al adulterio, éste se opone a la castidad, en cuanto al homicidio, éste se opone a la mansedumbre, y así respecto de las demás. Luego, la injusticia no es pecado especial. En tercer lugar, la tercera objeción, dice que la injusticia se opone a la justicia que se halla en la voluntad, pero todo pecado está en la voluntad, como dice San Agustín de Hipona. Luego, la injusticia no es un pecado especial. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que la injusticia se opone a la justicia. Sin embargo, la justicia es virtud especial. Luego, la injusticia es un vicio especial. Vamos con el argumento pormenorizado del respondo. La injusticia es de dos clases. La primera, la ilegal, que se opone a la justicia legal, y esta es, por esencia, un vicio especial, en cuanto que se refiere a un objeto especial, es decir, al bien común que se desdeña. Pero, en cuanto a la intención, es vicio general, pues por el desprecio del bien común puede ser conducido el hombre a todos los pecados, como también todos los vicios, en la medida en que se oponen al bien común, tienen razón de injusticia, como derivados de esta, según se ha dicho antes al tratar de la justicia, en la cuestión 58, artículo 5 y 6. Otra forma de injusticia es aquella que entraña cierta desigualdad con respecto a otro, esto es, según que el hombre quiere tener más bienes, como riqueza y honores, y menos males, como trabajos y daños. En esta acepción, la justicia tiene materia especial y es vicio particular opuesto a la justicia particular. Vamos ahora entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en realidad, bueno, habíamos citado el Juan 3:4 que decía, todo pecado es iniquidad. Ahora bien, iniquidad parece ser lo mismo que injusticia, pues la injusticia es cierta igualdad. De ahí que la injusticia parezca ser lo mismo que la desigualdad o iniquidad. Y por lo tanto, la injusticia no es un pecado especial. Pero Tomás de Aquino contesta que, así como se define la justicia legal por comparación al bien común de los hombres, así también la justicia divina se define por comparación al bien divino, al que se opone todo pecado, y según esto, a todo pecado se le llama iniquidad. La segunda objeción, recordemos que decía, ningún pecado especial se opone a todas las virtudes, pero la injusticia se opone a todas ellas, pues, en cuanto al adulterio, este se opone a la castidad, en cuanto al homicidio, se opone a la mansedumbre, y así respecto de las demás. Luego la injusticia no es un pecado especial.
Aquino contesta contra esto que la injusticia, aun la particular, se opone directamente a todas las virtudes, es decir, en cuanto que los actos exteriores también pertenecen tanto a la justicia como a las otras virtudes morales, aunque de forma distinta, según se ha dicho, en la cuestión 58, artículo 9. La tercera objeción decía que la injusticia se opone a la justicia que se halla en la voluntad, pero todo pecado está en la voluntad, como dice Agustín de Hipona. Luego la injusticia no es un pecado especial. Aquino responde contra esta objeción que la voluntad, como también la razón, se extiende a toda la materia moral, es decir, a las pasiones y a las operaciones exteriores que se refieren a otro. Pero la justicia perfecciona la voluntad solo en cuanto que se extiende a las operaciones que se refieren a otro, y de igual modo la injusticia. Vamos con el artículo 2. ¿Se le llama a alguien injusto por el hecho de realizar injusticia? ¿Se le llama a alguien injusto por el hecho de realizar injusticia? Hay objeciones por las que parece que alguien es llamado injusto por el hecho de realizar injusticia. En primer lugar, los hábitos son especificados por los objetos, como se evidencia de lo dicho anteriormente, en la cuestión 54. Ahora bien, el objeto propio de la justicia es lo justo, y el de la injusticia lo injusto. Luego uno debe ser llamado justo por el hecho de hacer justicia, y otro injusto por el hecho de hacer injusticia. En segundo lugar, la segunda objeción, Aristóteles en el quinto libro de la Ética dice que es falsa la opinión de algunos que piensan que está en el poder del hombre hacer súbitamente la injusticia, y que el hombre justo puede cometer la injusticia no menos que el hombre injusto. Mas esto no sucedería si realizar la injusticia no fuese propio del hombre injusto. Luego uno debe ser llamado injusto por el hecho de realizar injusticia. Vamos con la tercera objeción que dice: de igual modo, toda virtud se relaciona con su acto propio, y la misma razón existe respecto a los vicios opuestos, pero todo aquel que hace algo destemplado se llama intemperante. Luego cualquiera que hace algo injusto debe ser calificado de injusto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que dice que alguien comete injusticia y no es injusto. Vamos entonces con el argumento pormenorizado que es el respondo. Dice Tomás de Aquino: como el objeto de la justicia es una igualdad en las cosas exteriores, así también el objeto de la injusticia es cierta desigualdad, es decir, según que se atribuya a alguien más o menos de lo que le corresponde. Mas ese objeto se compara con el hábito de la injusticia mediante el acto propio, que se llama la injusticia. Puede en efecto ocurrir que el que realiza un acto injusto no sea injusto, en un doble sentido. Primero, por falta de referencia de la operación al objeto propio de la misma, la cual recibe su especie y nombre del objeto propio. No, por el contrario, del objeto accidental. Ahora bien, en las cosas que son hechas por un fin, denomínase esencial lo que se ha intentado y accidental lo que se hace involuntariamente. Y por esto, si alguien hace algo que es injusto no teniendo intención de hacerlo injusto, como cuando lo hace por ignorancia, entonces no realiza lo injusto propia y formalmente hablando, sino solo accidental y materialmente. Y tal operación no se denomina injusticia. En segundo lugar, puede suceder por defecto de conexión de la operación misma con el hábito, pues una injusticia puede a veces proceder de alguna pasión, como de la ira o de la concupiscencia, y otras de la elección, es decir, cuando la misma injusticia de suyo agrada, y entonces, propiamente, procede del hábito, porque a cualquiera que tiene un hábito le es agradable propiamente lo que conviene a dicho hábito. Luego, hacer lo injusto con intención y elección es propio del hombre injusto, en la medida en que se llama injusto al que tiene el hábito de la injusticia. Sin embargo, alguien puede hacer lo injusto involuntariamente o por pasión, sin el hábito de la injusticia. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho que los hábitos son especificados
por los objetos, como se evidencia de lo dicho anteriormente. Ahora bien, el objeto propio de la justicia es lo justo y el de la injusticia lo injusto. Luego uno debe ser llamado justo por el hecho de hacer justicia e injusto por el hecho de hacer injusticia. Tomás de Aquino responde contra esto que el objeto, propia y formalmente tomado, especifica el hábito, mas no cuando se considera accidental y materialmente. Vamos con la segunda objeción, que hablaba sobre el quinto libro de la Ética de Aristóteles, donde se dice que es falsa la opinión de algunos que piensan que está en el poder del hombre hacer súbitamente la injusticia, y que el hombre justo puede cometer la injusticia no menos que el hombre injusto. Mas esto no sucedería si realizar la injusticia no fuese propio del hombre injusto. Luego uno no debe ser llamado injusto por el hecho de realizar injusticia. Para Tomás de Aquino, contra esto, dice que no le es fácil a cualquiera hacer lo injusto por elección, como algo de suyo apetecible, y no por otra razón, sino que esto es propio del que tiene el hábito, como allí mismo afirma Aristóteles. Vamos con la tercera objeción, que decía: de igual modo, toda virtud se relaciona con su acto propio, y la misma razón existe respecto a los vicios opuestos, pero todo aquel que hace algo destemplado se llama intemperante. Luego cualquiera que hace algo injusto debe ser calificado de injusto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el objeto de la templanza no es algo constituido de forma externa como el objeto de la justicia, sino que dicho objeto, es decir, lo atemperado, se considera exclusivamente en relación al hombre mismo, y por tanto lo que es accidental y está fuera de la intención no puede llamarse moderado ni formal ni materialmente, y del mismo modo tampoco inmoderado. En esto existe diferencia entre la justicia y las otras virtudes morales, pero en cuanto a la comparación de la operación con el hábito, en todas se da semejanza. Vamos entonces con el artículo tercero. ¿Puede alguien sufrir voluntariamente lo injusto? ¿Puede alguien sufrir voluntariamente lo injusto? Hay objeciones por las que parece que uno puede sufrir voluntariamente lo injusto. En primer lugar, lo injusto es lo desigual, como se ha dicho en el artículo segundo, pero no se separa de la igualdad dañándose a sí mismo, como también dañando a otro. Luego uno puede hacerse a sí mismo injusticia al igual que a otro. Sin embargo, cualquiera que se hace a sí mismo injusticia, lo hace queriendo. Luego uno, voluntariamente, puede sufrir la injusticia, sobre todo por parte de sí mismo. La segunda objeción nos dice que a nadie se le castiga según la ley civil, sino por realizar alguna injusticia, pero los que se suicidan se castigan a sí mismos según las leyes de los ciudadanos, con el hecho de ser privados del honor de la sepultura, como se pone de manifiesto por Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Luego puede uno hacerse a sí mismo injusticia, y así sucede que voluntariamente sufra lo injusto. La tercera objeción nos dice que nadie hace lo injusto sino a alguien que lo sufre. Ahora bien, puede ocurrir que uno haga lo injusto a otro que lo consienta, como si le vende una cosa en más de lo que vale. Luego se da el caso de que alguno sufra queriendo una injusticia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que el sufrir injusticia es opuesto a hacer lo que es injusto. Ahora bien, nadie hace lo injusto sino queriendo. Luego, por oposición, nadie padece injusticia sino no queriendo. Vamos entonces con el respondo. La acción, por su naturaleza, procede de la gente. En cambio, la pasión, según su propia razón, proviene de otro. De ahí que una misma cosa no puede hacer al mismo tiempo y bajo el mismo concepto agente y paciente, como se expone en el libro tercero y octavo de la Física de Aristóteles. Mas el principio propio de la acción en los hombres es la voluntad, y por ello el hombre hace propiamente y por sí mismo lo que hace queriendo, y por el contrario sufre propiamente lo que contra su voluntad soporta, porque en la medida en que está queriendo algo, es de suyo principio de su acto y, por ello, en cuanto
es de esta clase, es más bien agente que paciente. Pues debe decirse que nadie puede hacer lo injusto esencial y formalmente hablando, sino queriéndolo, ni sufrirlo, sino no queriéndolo. Más accidental y casi materialmente hablando, puede alguno hacer no queriéndolo, lo que es de suyo injusto, como cuando uno obra sin intención o perjudicarse queriendo, como cuando alguien da a otro voluntariamente más de lo que debe. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que lo injusto es lo desigual, pero uno se separa de la igualdad dañándose a sí mismo, como también dañando a otro. Luego uno puede hacerse a sí mismo injusticia al igual que a otro. Sin embargo, cualquiera que se hace a sí mismo injusticia, lo hace queriendo. Luego uno, voluntariamente, puede sufrir la injusticia, sobre todo por parte de sí mismo. Aquí nos responde contra esto que cuando alguno por su voluntad da a otro lo que no le debe, no comete ni injusticia ni desigualdad, pues el hombre, por su voluntad, posee sus bienes y de este modo no está fuera de equidad si se le sustrae algo, ya sea por sí mismo, ya sea por otro con su propia aquiescencia. Vamos con la segunda que decía, a nadie se le castiga según la ley civil, sino por realizar alguna injusticia. Pero los que se suicidan se castigan a sí mismos según las leyes de los ciudadanos con el hecho de ser privados del honor de la sepultura, como se pone de manifiesto por el filósofo en el quinto libro de la Ética. Luego puede uno hacerse a sí mismo injusticia y así sucede que voluntariamente sufra lo injusto. Aquí nos responde contra esto que una persona singular puede ser considerada de dos modos. Primero en sí, y en este sentido, si se infiere a sí misma algún perjuicio, puede su acto tener razón de otro pecado, como de intemperancia o de imprudencia, mas no de injusticia, pues tanto la justicia como la injusticia se refieren siempre a otro. En segundo lugar, puede considerarse un hombre en cuanto es algo de la ciudad, es decir, como parte suya integrante, o en cuanto es algo de Dios, esto es, su criatura e imagen, y así el que se suicida no comete una injuria a sí mismo, sino a la ciudad y a Dios. Por eso es castigado tanto según la ley divina como según la ley humana, como también dice el apóstol del fornicador. Si alguien viola el templo de Dios, Dios le destruirá. Esto está en el 1 de Corintios 3:17. Sigamos entonces con la tercera objeción que decía, nadie hace lo injusto sino a alguien que lo sufre. Ahora bien, puede ocurrir que uno haga lo injusto a otro que lo consienta, como si le vende una cosa es más de lo que vale. Luego se da el caso de que alguno sufra queriendo una injusticia. Aquí nos responde contra esto que la pasión es efecto de una acción exterior. En efecto, en el hacer y sufrir lo injusto, el elemento material es lo que se obra exteriormente, tomado en sí mismo, como se ha dicho en el artículo segundo. Pero lo que allí existe esencial y formalmente es determinado según la voluntad del agente y del paciente, como es manifestado por lo ya expuesto anteriormente. Luego debe decirse que el que uno haga lo injusto y otro lo sufra, hablando materialmente, son siempre cosas concomitantes. Pero si hablamos formalmente, uno puede hacer lo injusto intentando perjudicar a otro, y sin embargo, no sufrir la injusticia porque la sufre queriendo. Por el contrario, puede alguno sufrir la injusticia si, aún no queriendo lo que es injusto, lo sufre, y, no obstante, el que ignorándolo lo hace, no cometerá la injusticia formal, sino solamente material. Vamos con el artículo cuarto y último de esta cuestión 59. ¿Todo el que realiza lo injusto peca mortalmente? ¿Todo el que realiza lo injusto peca mortalmente? Hay objeciones por las que parece que no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. En primer lugar, el pecado venial se opone al mortal, pero a veces es pecado venial el que a alguien cometa injusticia, pues dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética, hablando de los que realizan cosas injustas, todas las faltas que cometan los que ignoran y a causa de la ignorancia son veniales. Luego no todo el que hace lo injusto peca mortalmente.
En segundo lugar, el que comete injusticia en algo pequeño se separa poco del medio, y esto parece ser tolerable y computarse entre los más pequeños de los males, como afirma Aristóteles en el segundo libro de la Ética. Luego, no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. En tercer lugar, la caridad es madre de todas las virtudes, por cuya contrariedad un pecado se califica de mortal por ser contrario a ella. Mas no todos los pecados opuestos a las otras virtudes son mortales. Luego tampoco el hacer lo injusto es siempre pecado mortal. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que todo lo que está en contra de la ley de Dios es pecado mortal. Ahora bien, cualquiera que comete injusticia obra contra el precepto de la ley de Dios, porque su acto se reduce al hurto, al adulterio, al homicidio o a algo del mismo género, como se demostrará en la cuestión 64-77. Luego todo aquel que hace injusticia peca mortalmente. Vamos con el respondo. Como ya se ha dicho antes, al tratar sobre la diferencia de los pecados, el pecado mortal es el que contraría a la caridad, por la que el alma tiene vida. Mas todo daño inferido a otro se opone de suyo a la caridad, que mueve a querer el bien de otros. Por tanto, insistiendo siempre la injusticia en el daño causado a otro, es claro que hacer lo injusto es por su género pecado mortal. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera que el pecado venial se opone al mortal, pero a veces es pecado venial el que alguien cometa injusticia, como decía Aristóteles, hablando de los que realizan cosas injustas. Todas las faltas que cometan los que ignoran y a causa de la ignorancia son veniales. Luego no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. ¿Qué responde Aquino contra esto? Que estas palabras de Aristóteles han de entenderse de la ignorancia del hecho, que él mismo llama ignorancia de las circunstancias particulares, la cual merece perdón, mas no de la ignorancia del derecho, que no excusa. El que por ignorancia obra lo injusto, no comete injusticia, sino accidentalmente, según se ha probado antes. Vamos con la segunda objeción, que decía: el que comete injusticia en algo pequeño se separa poco del medio, y esto parece ser tolerable y computarse entre los más pequeños de los males, como afirma Aristóteles. Luego, no todo el que hace lo injusto peca mortalmente. ¿Qué dice Aquino contra esto? Que el que hace la injusticia en cosas pequeñas no comete esta por perfecta razón de lo que es hacer lo injusto, en cuanto que puede reputarse que su acto no es enteramente contra la voluntad del que lo sufre, como si uno a otro le quita una manzana o algo parecido, por lo cual es probable que aquel no sea perjudicado ni le desagrade. Vamos con la tercera objeción, que decía: la caridad es madre de todas las virtudes, por cuya contrariedad un pecado se califica de mortal por ser contraria a ella. Mas no todos los pecados opuestos a las virtudes son mortales. Luego tampoco el hacer lo injusto es siempre pecado mortal. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que los pecados que existen contra las virtudes no siempre repercuten en daño de otro, pero entrañan cierto desorden respecto a las pasiones humanas. De ahí que no exista una razón semejante. Bueno, chicos, y hemos terminado entonces la cuestión 59 sobre la injusticia. ¿Qué podemos decir entonces en resumen? Que la injusticia es un vicio especial. Eso es lo definitorio, ¿no? La injusticia es un vicio especial porque se refiere a un objeto especial que es el bien común que desdeña. Pero también tiene una perspectiva general en cuanto a la intención, porque el desprecio del bien común conduce al hombre a otros pecados. O sea, generalmente, claro, el desdén al bien común después va a recaer en otros pecados. El hombre va siguiendo esa línea, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también se realiza la injusticia con respecto a otro. Por ejemplo, cuando un hombre quiere tener más bienes, quiere tener más riquezas, honores, y menos trabajo, menos daño, con respecto siempre a otro. Lo otro que se resuelve es que si se llama a alguien injusto por el hecho de realizar una injusticia. Y aquí pide Santo Tomás de Aquino
hacer una distinción, porque puede ser que alguien haga algo injusto no teniendo la intención de hacer algo injusto. Lo hace por ignorancia. Entonces, propiamente o formalmente hablando, no está cometiendo algo injusto, sino que solo de manera accidental y material. Es eso en una primera perspectiva, alguien que comete una injusticia no sería injusto si no lo hace con intención, si no lo hace con dolo, ¿no? Y tampoco podría ser este hombre injusto, realizando cosas injustas, si es que esta injusticia la hizo a través de la ira o a través de la pasión, no se pudo contener. Ahí no habría injusticia. Pero sí Santo Tomás de Aquino aclara, como lo habíamos ya leído, que la injusticia sí se puede hacer un hábito. O sea, ahí sí que seríamos injustos. Alguien que está cometiendo injusticia sería injusto. Cuando lo hace con intención, lo hace con elección de hacerlo injusto y lo transforma de alguna manera en un hábito. Me llama la atención por sobre todo la respuesta a la objeción en el artículo 4, porque ahí habla de la ignorancia del derecho que no excusa. La ignorancia del derecho que no excusa. Y eso lo podemos ver en el derecho, porque ya, bueno, hemos hablado de la relación que tiene Santo Tomás de Aquino con el derecho, y sobre todo con el derecho actual, ¿no? Que está todavía presente en la imagen de Santo Tomás de Aquino. Fíjense que esta cuestión de ignorar el derecho, ¿qué quiere decir ignorar el derecho? Ignorar la ley. Ignorar la ley. ¿Puedo yo excusarme de cometer un delito amparándome en que yo no conocía la ley? Por ejemplo, ¿usted conoce la ley? Uno debería decir que la conoce en parte, ¿no? Pero haga usted el ejercicio. Si va a otro país, imagínese que va a otro país, lo visita y bueno, usted no conoce todas las leyes, no sé, uno cuando viaja, digamos, no se pone a leer las leyes o los códigos o la constitución de aquel país necesariamente. Pero uno podría estar cometiendo un delito sin saber que es delito. Y no, bueno, tampoco es necesario que uno viaje a otro país para saber si hay un delito, si lo que comete es un delito o no. Incluso aquí mismo, digamos, localmente, en su país, usted podría estar cometiendo un delito y no lo sabe porque nadie sabe todas las leyes que existen. Uh-huh. Ahora, lo distinto es que uno se ampare en aquello para decir que no cometió delito porque tuvo ignorancia de aquella ley. En efecto, no hay un amparo que a usted lo proteja por ignorancia de la ley. De hecho, voy a citar el Código Civil chileno en el artículo 8 que dice: nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Por lo tanto, yo no puedo jactarme o aprovecharme de hacer injusticia diciendo después, bueno, yo no conocía la ley. Imagínense un ladrón que va a robar a alguna parte y cuando lo van a juzgar dice, bueno, yo la verdad es que no conozco las leyes, no he leído el Código Civil y no tenía idea que esto era así. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una presunción de derecho. Esto es una presunción de derecho. Es decir, no se puede usar prueba en contrario. Claro, porque si alguien pudiera aprovecharse de esto, estaríamos bastante mal en términos sociales, ¿no es cierto? Nadie puede alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia, porque si no, todos podrían eximirse de responsabilidad y cometer todas las injusticias que quisieran, ¿no es cierto? Y esto lo está diciendo Tomás de Aquino cuando contesta las objeciones del artículo 4. Vamos a seguir con la injusticia, perdón, con la justicia. Ya hemos hablado sobre el derecho, la justicia, la injusticia, y la próxima cuestión, que es la cuestión 60, nos habla sobre el juicio. El juicio que es parte obviamente de la justicia, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto del juicio. ¿Es realmente un acto de justicia? ¿Es lícito juzgar?
Se puede juzgar por sospecha. Fíjense esto, se puede juzgar por sospecha. Esto es tan actual, digo yo, tan actual que sorprende realmente. ¿Mm? Siempre debe dictarse el juicio según las leyes escritas, se pervierte el juicio por la usurpación del poder, etcétera. Vamos a ver todas esas cuestiones una vez que lleguemos entonces a la 60, a la cuestión 60. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción. Hago soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que colaboran con este blog. Realmente les agradezco chicos. Un saludo y un abrazo. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que tiene el anticipo de los videos por su membresía. También te mando un caluroso abrazo y un gran saludo, Gap Welther. Muchas gracias por tu colaboración. Y usted también puede ser miembro de Filosofía de Apuntes haciendo clic en el botón que está abajo de cada video, que es el botón que dice unirse. Ahí hay 4 membresías con distintos precios. Usted puede elegir la membresía que más le acomode en cuanto al precio. Y si no le acomoda ninguna de las 4, bueno, usted puede apretar en el botón gracias, que también está debajo de cada video, y aportar la suma que usted estime conveniente. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.